hermanos que nos escuchan a través de este medio. Estamos en el programa Cantando con Entendimiento y estamos por analizar un par de canciones, si nos da tiempo, donde vamos a estar viendo el contenido de ellas, qué tan bíblicos son, y esto en base a lo que dice Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15, que dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y vamos a empezar con la primera canción, que es la de quién como Jehová, que a saber de quién sea, yo creo que es dominio público, ¿no? Sí, creo que ya es de dominio público esta canción. Hay muchas variantes, hay muchas muchas personas que las tocan o que ahí están en los discos, entonces pues sí está un poco complejo, pero vamos a analizar la letra, que es lo que nos interesa. Inicia esta canción diciendo quién como Jehová, que con su poder el mar abrió. Y esto, Abdiel, evidentemente pues se remonta al tiempo en que el pueblo de Israel fue libertado del pueblo de Egipto y el Señor hizo el milagro de abrir el mar para que pasara por seco el mar rojo, o bien, bueno, no, pues sí, porque dice mar y el otro era el río Jordán, ¿no? Cuando fue con Josué, entonces se remonta a este tiempo. Sí, por lo que pues lo vamos a ver en la canción, está hablando del tiempo de Israel en Egipto. Y comienza esta canción así, reconociendo el- que no hay otro Dios como Jehová. Y si usted se pone a meditar, se pone a analizar en pues todos los hechos que hubo en el Éxodo, en los milagros que hizo Dios en el pueblo de Israel a través de eh, en Egipto. Todos fueron pues maravillas y nunca antes vistas. Y que ningún otro Dios, que ninguna otra imagen ha hecho nada, pues no ha hecho nada comparable a esto. Es lo que hizo Jehová en aquel tiempo. Yo creo que ni nos lo pudiéramos imaginar. Cómo abrió el mar, cómo fueron las plagas, cómo fueron, era aquel torbellino de fuego, aquella nube que acompañaba al pueblo durante el desierto. Fueron milagros portentosos que pues yo creo que nadie en la historia de la humanidad ha visto algo como esto. Y pues este es el mismo, sigue siendo el mismo Dios que tenemos en este tiempo. Y eso yo creo que muchas veces nos cuesta creerlo, que nos cuesta entender que sigue siendo el mismo Dios que hizo aquellas maravillas del Éxodo, que manifestó su poder, su juicio también, su ira en Egipto, en el faraón. eh, Sigue siendo el mismo Dios en este tiempo. Él no ha cambiado, él sigue, pues sigue teniendo el mismo poder y la misma autoridad. Y vemos en el mar cómo tiene autoridad sobre la naturaleza. Y siempre la ha tenido porque también Jesús hizo eh, pues milagros en la naturaleza, mostrando su autoridad, mostrando que tiene dominio sobre toda la creación. Entonces, eh, yo creo que a veces nos cuesta entenderlo, que no hay otro Dios como Él, que tiene toda la autoridad, que tiene todo el poder. Necesitaríamos, yo creo, bueno, y ni aún así, porque el pueblo de Israel lo vio y ni así creyó a Dios, pero nos cuesta a veces creer que sigue siendo el mismo Dios, que este Dios que hizo estas maravillas en el Éxodo, que abrió el mar, que manifestó su poder en Egipto para libertar al pueblo de Israel, pues es el mismo Dios que tenemos nosotros y tiene todo el poder también eh, para libertar al ser humano en este tiempo. Y que esta pregunta, ¿no? ¿Quién como Jehová? Es una pregunta cuya respuesta es obvia, ¿no? Ajá. Que no hay absolutamente nadie como él. Y sigue diciendo el verso, oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. ¿Fue Samuel, el propósito por el cual Dios hizo esos milagros, esas señales? ¿O uno de los propósitos? ¿Qué tal? Un saludo para todos. Pues creo que sin duda
Así fue. Una parte importante es que los demás pueblos supieran de esto. Era, me parece que a mí lo que me recuerda mucho es cuando Josué cruza el Jordán y que los espías van a Jericó. Ya había noticias de lo que había pasado con la nación, en este caso cuando Dios abre el río Jordán, y ya estaban temblando um, las personas de Jericó por estos prodigios. Entonces era parte de que el poder de Dios se manifestara de tal manera que los demás pueblos supieran y estuvieran al tanto de lo que Dios podía hacer. Eh, y es, es una parte que a veces se nos olvida. Ahora con la teología de la prosperidad muchas veces se hace mención de que Dios hace las cosas, perdón, por nosotros. Nosotros somos la razón por la que Dios actúa. Sin embargo, lo primero es por Él mismo y después muchas veces es para testimonio de los demás, para que las personas que nos rodean puedan ver del poder de Dios. Entonces aquí fue uno uh, de los propósitos, no fue el único, pero fue uno de los propósitos que los pueblos de alrededor, uh, principalmente los egipcios, se dieran cuenta que el Dios de Israel, el Dios de los esclavos hebreos que ellos tenían, era más poderoso que todos sus dioses juntos, porque no hubo forma de que les dieran alcance. La tierra de Egipto terminó destruida por las plagas, y cuando trataron de retenerlos, pues los resultados fueron desastrosos uh, para los egipcios, y se pudo ver el poder de Dios. Y me parece que al menos esa generación de la gente en Egipto pudieron ser testigos del poder del Dios verdadero. Y que es lo que, como termina el verso, ¿no? Y dirán quién, como Jehová. Llegando a la misma conclusión, ¿no? Que no hay otro Dios como Jehová. Y viene la otra parte que dice: cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Esta aseveración, ¿y qué implicaría el decir cantaré a Jehová por siempre? Pues obviamente implica que en nuestra actitud y nuestra vida necesita estar de esta forma en, en adoración a Dios, porque pues no podríamos estar aquí en la iglesia todo el tiempo alabando a Dios. Sin embargo, esto sí debería de ser en nuestra vida diaria, debería de ser pues un estilo de vida, una actitud que nosotros de continuo necesitamos llevar, pues de alabar y de glorificar a Dios con nuestra vida, reconociendo que confiando en su poder, porque si creemos en todo lo que está escrito, si creemos en que Dios hizo todas estas maravillas con su pueblo Israel en Egipto, pues que no podrá hacer con nosotros, que no podrá hacer en nuestra vida, en nuestras luchas, en nuestras batallas. Él tiene todo el poder, Él tiene todo el control. Y eso a nosotros nos debe poner, primero nos debe llevar a alabarlo, llevar a, a tener esa actitud de humillación delante de Él, como se nos comentaba el día de ayer. Y, y en segundo, pues ponernos en una posición de confianza en el Señor, de seguridad en el Señor, porque Él es el que va adelante de su pueblo, porque Él tiene todo el poder para libertar, para salvar, para sanar, y para cualquier lucha, cualquier batalla a la que enfrentemos, por más oscuro que se pueda poner la situación en nuestra vida. Él tiene todo el poder para sacarnos de ahí, y Él nunca va a desamparar a quienes le temen y a quienes confían en Él. Entonces, pues su pueblo debe de alabarle, como dice esta parte del verso. Su pueblo debe de estar confiando
en su poder, en que Él tiene todo el control. Esto debe de ser una actitud de continuo en nuestra vida, porque al fin y al cabo va a llegar el momento y se supone que es nuestra esperanza de que vamos a estarle alabando por toda la eternidad. ¿Cree usted que la confianza es una forma de alabar a Dios? El confiar en Dios, porque es lo que dice, ¿no? Su diestra es todo poder, entonces ahí descansa nuestra confianza, por así decirlo. ¿Cree que y usted hablaba de eso, ¿cree que usted que la confianza es una forma de alabar a Dios? Sí, por supuesto. Y porque inclusive hacer lo contrario, no confiar en el Señor, sino anteponer lo nuestro, pues es una forma por así decirlo, de idolatría, porque ponemos a nosotros por encima de Dios y no le estamos dando gloria a Dios, sino que la gloria se la está llevando uno mismo o aquello en lo que ponemos nuestra confianza. Pero cuando depositamos toda nuestra confianza en el poder de Dios, en el que Él puede sacarnos adelante, entonces le estamos dando la gloria a Él. No estamos confiando en nosotros mismos, en nuestras capacidades, no estamos confiando en el hombre, sino confiando en que pues Dios Él sigue siendo el mismo y Él tiene todo el poder, y le estamos dando la gloria a través de nuestra batalla, a través de nuestra lucha. Le estamos dando la gloria a Dios en que Él puede respaldarnos y Él puede ayudarnos. Y me estoy dando cuenta que me salté un verso. Sí. Después de temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, Ajá. con panderos danzará y dirán quién como Jehová. Una consecuencia, Samuel, de las maravillas que hace Dios con su poder, una consecuencia lógica a lo mejor es que su pueblo le alabe, que su pueblo le adore. Y aquí es donde podríamos hacer la pregunta, ¿no? Con panderos danzará. En esta frase, no sé si se remonta, perdón, a esos entonces que sí lo hacían de esta manera, porque ahora pues ciertamente ya no se hace, aunque en unas iglesias sí de repente yo he visto algunas coreografías ahí con panderos y listones y no sé qué tanto. Entonces, o no sé si y cómo se pudiera interpretar en la actualidad esta parte con panderos danzará. Me parece que para entender esta parte de los panderos tendríamos que remontarnos a las escrituras. Lo que sí es bueno remarcar primeramente es lo que dice la letra de la actitud del pueblo por la liberación de Dios, por la obra de Dios. Es que debe haber alabanza de parte del pueblo, de parte del beneficiado. Y es lo mínimo básico cuando una persona recibe algo de alguien, pues debe haber agradecimiento. Tristemente, a veces esto ya ha escapado totalmente de nosotros, no agradecemos, no sé por qué, pensamos que a lo mejor que las cosas que recibimos pues las merecemos o así debe ser siempre cuando una persona recibe algo y no tiene ni siquiera el gesto de decir gracias, pues eso es una muestra de que algo está mal con esa persona. Siempre debemos tener pues, la decencia, se puede decir, mínima, de agradecer por lo que se nos da, por lo que recibimos, mucho más cuando viene de parte de Dios. Uh, Debemos alabarlo. Y en este caso se habla de danzar con panderos, que era una muestra extrema de alabanza. Y me parece que en esta canción hace referencia a Éxodo 15, que es el cántico de Moisés. En este capítulo viene prácticamente toda la letra de la canción. Obviamente la canción no contiene todos los versículos, pero viene en diferentes partes, está todo lo que dice la canción, incluida la parte de las danzas, que fue una reacción de María, la hermana de Moisés, y de las mujeres que empezaron a danzar con panderos. Entonces, me parece que
esta parte de la canción, pues sin duda hace referencia a esta parte de la Biblia. Y repito, en estos versículos no está todos los versículos en la canción, pero hay muchos de ellos y esta es una de las partes que está en el versículo número 20, entonces me parece que por esto se incluyó en la canción. Ahora, esta parte de que mencionaba de la danza con panderos que se hace en la actualidad, ¿qué opinión tienes tú acerca de ello? Es muy complicado porque no tenemos un precedente específico en las escrituras. Si bien se menciona esto, no sabemos cómo se hacía, no tenemos, al menos yo no sé, nunca he escuchado una manera concisa en cómo se hacía. Lo que yo he visto en las congregaciones cuando yo estaba en el estado de Kansas, y a la iglesia en la que me congregaba se hacía esto y ensayaban las danzas, se hacía como una rutina. Y yo no sé de dónde sacaban los pasos. Había una persona que coordinaba esto cuando íbamos a los ensayos del grupo de alabanza, porque yo estaba en la consola. Pues sí, ellas también iban y ensayaban los pasos que iban a hacer de cada una de las canciones. Yo no sé de dónde salían los pasos y me parece que sería un error eh, decir categóricamente de uno o de otro lado, decir está mal o decir no, está totalmente bien. Es muy complicado. Me parece que tiene mucho que ver con la cultura. Eh, Toda esta parte de las danzas y de los panderos es mucho del este, bueno, en relación a nosotros, del este del planeta, de los orientales. En nuestra cultura occidental no encontramos este tipo de expresiones. Nosotros encontramos más quizás los aplausos, como latinos, quizás el baile, lo que pues, la danza es un baile, ¿verdad? Quizás encontramos más esto, quizás en África se usen más tambores. Me parece que esto es algo cultural y que como tal deberíamos entenderlo. Hay mucha gente que quiere replicar tal por cual todo lo que está en la escritura sin entender que hay muchas cosas que son culturales y, y, y tampoco podemos decir, no, es que si alguien lo hace está mal, eso está mal. Pues no, es algo complicado. Lo que a mí sí me parece que, ah, no sé, puede causar, y, y aquí vamos a entrar a otro tema, ah, que causa problemas, es el estar enfrente, porque se tiene la atención de todas las personas que están en la congregación. Y esto genera, pues es un empujón al ego, es una forma de que se incremente el pensar de uno mismo de más. Y es el problema que tienen muchas congregaciones con los grupos de alabanza. Y pasa también con este tipo de cosas. Eso es difícil mantener una actitud correcta, saber que se está haciendo únicamente para Dios. Ah, la vestimenta también es otro problema que van a traer las personas que están adelante, porque con los movimientos pues se puede, pues sí, se puede incitar a algo malo, más porque casi siempre, bueno, al menos en esa congregación y lo que yo he visto siempre son puras mujeres. Entonces es un tema muy complicado que eh, la manera fácil para mí de evitar esto es pues simplemente no hacerlo. Pero si alguien lo hace, tampoco pudiéramos sentenciar categóricamente que está mal. Ah, y a mí me parece que sería, para mí, abstenernos o estar en nuestra cultura, simplemente en qué lugar nosotros de nuestra cultura vemos eso, que haya danzas con panderos, pues simplemente no existe en nuestra cultura, entonces no, me parece que no es aplicable
para nuestros días, pero sí recalco que si alguien lo hace, tampoco yo pudiera decir es que esas personas que lo hacen están mal y se van a ir al infierno porque lo hacen, pues no, tampoco se puede hacer eso. Ahora, esto que hizo María fue algo espontáneo, ¿no? Supongo, o fue, no creo que haya sido ensayado como tal, ¿no? Fue algo que sucedió de manera espontánea. Sí, pues ahí dice que cuando escuchó esto, pues fue, eh, tomó un pandero y con las mujeres salieron eh, con panderos y danzas. No dudo mucho que haya sido algo planeado. Repito, me parece y estoy 99% seguro que era algo cultural, era una reacción natural cuando pasaban este tipo de cosas y era algo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Entonces, cuando vieron las mujeres que María hizo esto, todos los demás las mujeres la siguieron y me parece que tiene mucho que ver con la cultura y no, pues a mí me parece un error que se comete a veces en querer adaptar cosas que son culturales, pero repito, no puedo tampoco decir que quien lo hace está mal y que es un pecado. Sí, es interesante, ¿verdad? Porque benditos panderos de repente, que, que es complicado el uso correcto de ellos, y, ya por empezando por ahí, ¿no? Dice la segunda parte, o no sé si es puente, si es verso, no sé qué sea, pero dice: ha echado a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo echado a la mar. Me parece que esto, Abdiel, es literal, no, es un versículo, ¿no? De esa parte de ese cántico, o no sé si después o antes, reconociendo lo que ese prodigio tan grande que había hecho el Señor, que los había hecho pasar en seco y que no había permitido que Faraón los alcanzara con todo su ejército. Sí, es parte del cántico de Moisés. Esta parte de, pues sí, coro o puente, no sé exactamente qué parte es, pero sí es parte del cántico de Moisés y pues básicamente está recordando, narrando lo que sucedió, que Dios echó a la mar a todos los que los perseguían, a pues literalmente jinetes y caballos, todo el ejército que venía detrás del pueblo de Israel, terminaron pues ahogados en el mar. Y esto debió ser un suceso pues maravilloso, debió ser un suceso impresionante para el pueblo de Israel, porque dice la escritura que en cuanto cruzó el pueblo de Israel, en cuanto terminó de cruzar, se juntaron las aguas encima del ejército de Faraón que venía detrás. Entonces aquello debió ser algo, pues un acontecimiento tan grande que ni nos lo podemos imaginar, un mar detenido y luego dejándose caer encima de mucha gente, no nos lo podemos imaginar. Pero pues sí, literalmente es parte del cántico de Moisés, recordando y dando gloria también a Dios a través de estos hechos que el Señor hizo, porque muchas veces se nos olvida lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que el Señor ha hecho por su pueblo. Y si se le olvidó al pueblo de Israel, que hizo tantas cosas tan grandes y a ojos de todo el pueblo, que no lo vio una o dos, sino que lo vio todo el pueblo, pues cuánto más a nosotros que se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero yo creo que es bueno que recordemos, yo creo que es bueno que tengamos siempre en memoria, aunque no seamos nosotros directamente del pueblo de Israel, pero creemos en esto, creemos en estos acontecimientos, creemos en que Dios hizo todas estas maravillas a favor del pueblo de Israel y por esa razón también nosotros le hablábamos. Entonces pues es como unirnos nosotros también al cántico de Moisés, haciendo memoria, recordando todos esos hechos portentosos que hizo Dios. Y voy a pasar al otro puente porque el precoro dice: echó a la mar los carros del Faraón, ¿no? Así es. Pero el puente, el 3 o no sé, verso 3, no sé.
Dice, mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Esta parte, Samuel, no sé si aparece también ahí en el cántico, pero a mí siempre me ha parecido como que, no que esté mal, pero como que pierde el hilo de la canción. Hablando ya de Dios como Padre, es mi punto de vista, no sé. No digo que esté mal porque habla de exaltarle y vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Y le exaltaré. Sí, esta es una parte del canto de Moisés, de hecho es una de las primeras cosas que menciona en el versículo 2. Bueno, no dice precisamente que es su padre, no sé si perdón, las personas que lo escribieron, o no sé si al pasar del tiempo se modificó la letra. Lo que dice literalmente el versículo es: Dios de mi padre y lo enalteceré. No sé si las personas que escribieron la canción se confundieron, o quizás ah, al paso del tiempo se fue transformando la letra, por eso de que es una canción muy antigua que se pasó de, ahora sí, como teléfono descompuesto, que lo hayan modificado. Pero sí tienes razón en eso que mencionas, como que se pierde un poco ah, el hilo de la canción, no sé qué, perdón, qué pasó. Lo que sí es cierto es que pues es una verdad que no podemos refutar, que nuestro Padre es Dios y que lo debemos exaltar. Si bien a lo mejor pudiéramos argumentar que no tiene relación con los demás versos o con la demás estructura de la canción, pues en sí la letra no tiene ninguna mentira, no contiene nada de que esté fuera de lugar. Al contrario, pues sirve como un recordatorio de algo que es muy importante y que cuando uh, se tocó hace algunas, yo creo ya, uh, que ya serían meses, me parece, en la congregación. A mí me sorprendió mucho la reacción que hubo, porque hubo una reacción, uh, pues no sé, para defender a capa y espada un argumento acerca de la familia. Cuando se mencionó en la clase de Corintios eh, la, el problema que causan los lazos familiares, sí me sorprendió mucho que bueno, es un tema con el que se batalla mucho, y sin embargo Jesús mencionó y dijo que no llamáramos Padre a nadie en la tierra, porque nuestro Padre Celestial era el que estaba en los cielos. Eso se lo dijo a los discípulos, y me parece que en este sentido, pues esta parte de la canción tiene relación con esto, es decir, que mi Padre es Dios, reconocer esto que mencionó Jesús, que nuestro Padre es Dios. Y pues a mí me parece que debemos tener esto en cuenta y exaltarlo continuamente, y yo creo que esto serviría un poco para separarnos un poco de estos lazos tan fuertes y tan problemáticos que son muchas veces uh, nuestras familias aquí en la tierra, que a veces la ponemos por encima de todo, antes que a Dios, y le damos una importancia y una preponderancia que nos lleva a cometer muchos errores, muchas veces por defender a capa y espada las personas de nuestra sangre. Toleramos el pecado, toleramos muchas cosas que están mal, y lo hacemos en nombre de esto, de la familia, de los lazos sanguíneos. Y es algo triste, que me di cuenta en ese domingo, que es un tema que a muchas personas se nos complica. Pues sí, es triste a darnos cuenta de esto, y que, como mencionabas, es algo que es un tema exclusivo de nosotros, otra vez volviendo a las culturas. En Oriente, tanto en el lejano Oriente como en el Oriente Medio, esto no es un problema para ellos. Ellos tienen una cultura muy marcada, donde si
un consanguíneo hace algo malo, algo que está mal, simplemente deja ser parte de mi sangre, lo corto y listo. Por otro lado, aquí en nuestra cultura latina, sobre todo occidental, priorizamos la sangre y tenemos dichos para eso y pues es un problema. Los que deberían ser nuestra familia son los que hacen la voluntad de Dios y nuestro Padre pues es Dios y es al que debemos exaltar y Jesús se lo remarcó a sus discípulos y es algo que nosotros deberíamos meditar. Me parece que hasta en esta canción, si lo hacemos con entendimiento, nos serviría para recordarnos esta parte que me parece que es un tema necesario porque creo que no es un tema en el que la mayoría no estamos aprobados. Sí, es correcto. Aunque yo votaría por hacer una modificación ahí por la cuestión del hilo, ¿no? Porque de ahí pasa otra vez a echó a la mar los carros del faraón. Entonces como que no tiene así como mucho sentido lógico. Repito, no es ninguna mentira, no está mal, pero así es. Y para terminar, quiero hablar un poquito acerca de el precoro y el coro que dice echó a la mar los carros del faraón y una serie de la. No sé si ya lo habíamos visto en otra canción acerca de estos adornos o no sé cómo se les pueda llamar a este tipo de partes en las canciones. Pero que si nos recuerda de nuevo Diel, su opinión acerca de este tipo de expresiones que están en esta canción. Sí, recuerdo que habíamos tocado este tema con respecto a las partes en las que se cantaban o's, por ejemplo. Y recuerdo en aquella ocasión que, bueno, en esa canción en la que estábamos analizando habíamos cambiado esa parte por letra, por, pues más que nada nuestro problema con estos adornos de coros que hay en las canciones, pues es que la gente no los hace, no los participa en eso. Entonces, pues preferimos reemplazarlos por algo de letra que es más comprensible, más fácil de entender, que simplemente dejarlo. Ahora, en esta canción, pues como ya es muy característica, yo creo que ya, pues todos desde pequeño, yo creo que todos la habíamos escuchado así y así ya no la habíamos aprendido. Por eso no se le ha hecho ningún cambio. Pero sí es porque también en esta canción también hace dos gritos. Si usted lo recuerda, grita hey, hey 2 veces. Entonces, lo que sí, pues hemos observado muchas veces como grupo de alabanza, pues es que la gente no, pues tiene la misma expresión, aun cuando se supone que es una expresión de gozo, de, de júbilo. Ajá, esa es la palabra, de júbilo. Y pues este es mi problema básicamente con esto. Yo no lo categorizo como si fuera algo malo cantarlo o es pecado, no, pues no. Es pues como lo decía Samuel, como parte de la cultura, pero también hay, por así decirlo, como que una cultura también de cada iglesia. Y en esta iglesia en especial, con respecto a este tipo de canciones, con este tipo de adornos, pues tenemos aún como que muy cerrados, como que muy temerosos de querer expresar la alabanza a Dios a través de este tipo de géneros de música, de estos adornos, como que nos da miedo o no sé qué es lo que nos esté impidiendo. Yo no lo tacho como que si lo haga, como que esté mal hacerlo, pero sin embargo, mi problema con este tipo de adornos pues es en eso, en que la gente no participa, en que la gente no lo hace, o a veces tiene inexpresivos cuando está la alabanza, se supone en júbilo, en gozo, en alegría. Entonces, este es más que nada mi problema con este tipo de adornos. Creo, Samuel, que pierde un poco de... Bueno, yo siento así, ¿no? Es una opinión muy personal. Creo que pierdes espacio
en la canción, al hacer este tipo de adornos que no dice nada, no digo que esté mal tampoco, ¿verdad? Pero yo lo siento así, como que pierdes espacio de la canción donde pudieras poner una letra que alabe a Dios, que exalte a Dios, o algo diferente, y pierdes ese espacio al poner alguna sílaba, alguna estos las, etcétera. Pues sí, pudiera ser que se está perdiendo una oportunidad de decir algo con el entendimiento y no simplemente pues tararear, que es lo que se hace aquí, y gritar. Um, Aunque los A en esta canción me parece que sí son una parte como de victoria, de gozo, pero también entiendo lo que mencionan, que a veces, pues sí, es, a lo mejor la cultura de la congregación no lo permite, y sí, pues una solución que pudiera hacer es que el capítulo 15 de Éxodo tiene muchísima letra, este cántico de Moisés, entonces sobraría cosas para poner, sobraría, hay mucho material que se pudiera agregar en esa parte, entonces pues si pudiera ser una opción, y yo considero también, como mencionaron ustedes los dos, de que no está mal, no está mal que se canten estas partes, se tarareen estas partes. Sin embargo, pues a veces si no estamos haciéndolo, pues pudiéramos aprovechar ese espacio para decir algo que lo hagamos con entendimiento. Ahora, antes de continuar, ahorita que mencionaban, se me vino a la mente, y en estas canciones yo he escuchado varias versiones que hablan o que piden, ¿no?, a la congregación el famosísimo grito de júbilo. Y se escucha, ¿no?, en la grabación que pues, participa la gente con un grito ahí desaforido. Y quisiera saber cuál es la opinión de ustedes acerca de esto que se hace regularmente en este tipo de canciones, Abdiel. ¿Te refieres a los gritos? Sí, cuando hay un grito de júbilo y a toda la gente. Ok. Pues pudiéramos entrar en muchos problemas porque, como lo decía Samuel, con respecto a lo de las danzas, cuando esto se hace como espectáculo, por como estamos enfrente, pues, entonces si pudiéramos entrar ahí en un problema en el que se pueda alimentar el ego de quienes estamos al frente. Y no es que esté mal, no, pero porque el pueblo de Dios lo hacía, el pueblo de Israel gritaba de júbilo, y los levitas eran quienes guiaban a la alabanza, quienes iban dirigiendo, más no estaban el pueblo con la mirada en los levitas, y aquí sí. Y ese es un problema pues en las iglesias de la actualidad, cuando se dan este tipo de invitaciones, porque sí se pierde un poco el sentido, se pierde un poco la dirección hacia donde va la alabanza, porque se supone que el grupo de alabanza debe estar guiando la alabanza hacia Dios, y muchas veces a través de estas cosas pues se puede caer en ese tipo de situaciones. Entonces yo lo veo como una línea muy delgada. Se necesita ahí mucha humildad, sobre todo de parte de quienes están al frente, una sujeción al Espíritu Santo, una dirección al Espíritu Santo, para poder, pues ahora sí que alabar a Dios de la forma correcta, porque sí se puede dar mucho y se da en las iglesias, por lo general, esa situación en la que pues al invitar o al exhortar al pueblo pues a dar estos gritos de júbilo, a veces la gente ni con el entendimiento lo está haciendo, solo lo hace porque lo está haciendo, porque lo pide el que está dirigiendo. Entonces, si ya se perdió el entendimiento en lo que estamos haciendo, entonces yo creo que ya se perdió ahí el sentido de la alabanza. Samuel, ¿tu opinión acerca de esto?
coincido con lo que está mencionando de él, y me parece que fue una especie de moda. Como ha habido varias, nosotros los que ya estamos más viejos, yo creo que hemos visto ir y venir muchas modas. Se me venía a la mente cuando estuvo de moda lo del cántico nuevo, no sé si te acuerdas, Abdiel. Sí. Y así han habido modas, lo del grito de júbilo también ha sido um, otra de las modas, y creo que la parte más importante es que muchas veces la gente lo hace pues nada más por hacerlo, porque me están diciendo que lo haga. O sea, es un grito desaforado, como mencionabas, sin sentido alguno. Quizás haya gente que sí está con entendimiento haciéndolo, pero muchas veces es simplemente por seguir La moda. lo que están haciendo todos los demás, por seguir la moda, porque las personas que están al frente ven que los artistas uh, que cantan canciones en el ámbito cristiano lo hacen, pues también lo quieren copiar para que también yo quiero aspirar a ser como ellos. Entonces muchas veces es esto, y me parece que no, pues yo no le veo mucho sentido a hacer este tipo de cosas eh, ni siquiera entiendo cómo es un grito de júbilo y cómo sería un grito de guerra, o no sé, se me hace raro, pero creo que sí se corre un riesgo muy grande, porque como mencionaba bien, y hasta en el subconsciente de la persona que está al frente va a decir, pues mira cómo dirijo a estas personas, puedo que 50, 60, 70, 100, 200, las personas que sean hagan lo que yo les digo que, que hagan. eh, Se fija en la mente de la persona. Esto yo recuerdo que platiqué una vez con una persona que se dedicaba a, pues sí, así dirigía la alabanza en diferentes iglesias, y una vez él me comentaba esto, que sí es muy difícil, porque se dio cuenta del poder que tenía sobre la gente, que si él decía que la gente hiciera algo, la gente lo hacía, y que a lo mejor no conscientemente diciendo, yo puedo, pero que algo se queda dentro de la persona, y en el ego le empieza a pegar, decir, mira, yo puedo mover a todas estas personas, puedo mover sus emociones, puedo mover incluso sus cuerpos. Si les digo que se paren, se paran; si les digo que se sienten, si les digo que griten, si les digo que levanten las manos, que aplaudan, que brinquen, todo, hacen lo que yo les digo. Entonces, sí es un poco o un mucho problemático, y me parece que al final de cuentas los beneficios pues son mínimos, la edificación es mínima para el cuerpo de Cristo al hacer este tipo de cosas. Hace la semana pasada, antepasada por ahí, comentaba con un hermano que no está en esta congregación, que es de otra congregación, que es pues el encargado de la alabanza también, y me dice, es que yo soy una papa como para hablarle a la gente, ¿no? O sea, como que yo nomás canto y ya, hago mi trabajo y ya, y así como que no ministro a la gente. Entonces yo me ponía a pensar en esto, y no sé si el consejo que le di estuvo bien, pero a mi forma de verlo, nosotros o los que somos parte de un grupo de alabanza estamos para ministrar a Dios. No sé qué tanto estamos para ministrar al pueblo. Creo que de eso se debe encargar el Señor. El Espíritu Santo es el que debe ministrar al pueblo. La parte que a nosotros nos corresponde, creo, le decía, es ministrar a Dios y dirigirnos a Él. Si vamos a hacer una oración, si vamos a alabarlo, si vamos a exaltarlo, dirigiéndonos a Él, no a la gente, porque precisamente venía a la mente esto, ¿no? Que se pierde el foco de atención y se vuelve un concierto, o se vuelve un show como lo hace el mundo, donde el artista le habla a los que atienden el concierto, y no sé hasta qué punto esto sucedió en la iglesia, y creo que no es del todo correcto que el altar de pronto se vuelva un escenario. Pero eso como un testimonio así breve. No sé si tengan algo más que decir antes de pasar a la última sección, Abdiel. Pues yo nomás, yo también considero la misma idea
estoy de acuerdo con que el grupo de alabanza no está para ministrar al pueblo, porque eso es algo que solo Dios puede hacer. Yo también lo creo de esta manera. Y, y muchas de estas cosas se han hecho porque se copiaron del mundo, a como lo hace el mundo. El querer dirigirse al público, el querer dirigir al público. Eh, yo no sé qué tan correcto sea hacer esto dentro de la iglesia, porque si se ha caído en esto, en un espectáculo, si se ha caído en el lado de que sea un escenario solamente. Eh, lo que sí es que el grupo de alabanzas pues solamente debe estar enfocada su mirada en estar alabando a Dios, y si el pueblo lo hace o no lo hace, el grupo de alabanza debe de estar haciéndolo, y sin necesidad de querer como que mover ahora sí a la gente para alabar a Dios, pues eso solamente lo va a poder hacer el Espíritu Santo en sus corazones. Nosotros como grupo de alabanza y pues todo el pueblo de Dios en general necesitamos poner ahora sí que nuestra mirada solo en el Señor y alabarlo nosotros, porque no vamos a poder obligar a nuestro hermano a que alabe a Dios si él no quiere hacerlo. Ahora, quién sabe si cuando uno motiva a alguien más o lo obliga de cierta forma, no en una forma autoritativa, Ajá. sino de motivacional, no sé qué tanto suba o le sea agradable a Dios, ¿no? Samuel, Ujú. ¿algo que añadir? Pues solamente quizás remarcar lo que decía Abdiel al respecto a que se hace muchas veces nada más por moda, por copiar las modas del mundo, que me parece que es un gran error. Y nada más quizás añadir ahí una pequeña nota, ah, que me parece que no por contradecirlo, ni por nada por el estilo, pero me parece que todas las personas que son que tienen alguna función dentro de la congregación, algún puesto, están para ministrar. Y esto porque ministrar, la palabra significa servir. Si recordamos en griego, como hemos visto en la congregación, la palabra doulos, que es siervo, el equivalente en el latín es ministrare, que es de donde viene la palabra ministrar. Entonces, sí estamos para servir. Y quizás esta palabra yo he visto que se ha mal usado, se refiere a, no sé, se refiere a otra cosa, porque muchas personas la utilizan como para otro tipo de cosas, como no pudiera yo que siquiera definir cómo la mayoría de la gente la entiende, pero la palabra tal cual significa simplemente servir. Entonces me parece que, y no solo las personas que tienen algún oficio dentro de la congregación, sino todos en general en la congregación estamos para servir unos a otros. Entonces sí estamos para servir, aunque entiendo lo que ustedes dicen, uh, pero es con este mal uso de la palabra y quizás no sé cuál sería la definición de lo que tratan de mencionar, pero sí entiendo el sentido de lo que quieren decir. ¿Será, Uh, será motivar a lo mejor? O bueno, no, porque no podemos motivar a Dios tampoco, sería pues alabar, ¿no? O que o que el foco de atención sea Dios, es Dios únicamente. pues creo que se usa como obrar en las personas, ¿no? Porque los dos mencionaron es que el que ministra no somos nosotros, es Dios. Es quizás como obrar en las personas, no sé, se utiliza de una forma que no es correcta la palabra ministrar, y la mayoría de la gente así lo utiliza cuando dicen, es que Dios va a ministrar, como que Dios va a hacer una obra en la persona, al menos así yo lo he entendido, y ese no es el sentido de la palabra ministrar. Sí, bueno, pero yo lo hablaba en el sentido mal usado. En el sentido donde, pues como como lo mal usamos en la actualidad, que es esa parte Sí. de obrar, de hacer algo, ¿no? De cambiar. A, de un cambio o de una obra pues que solo Dios puede hacer, ¿no?
Vamos a pasar entonces a la última sección. Abdiel, ¿cree usted que esta canción es bíblica? Sí, pues no hay ninguna mentira en ella, como bien se decía, y aparte pues es un extracto pequeño del Cántico de Moisés. Samuel. Sí, de igual manera, incluso muchas de las frases están así palabra por palabra del Cántico de Moisés. ¿Y crees que sea una canción buena para cantar congregacionalmente? Sí, me parece que la mayoría de las canciones, si no es que todas, que citen así a la Biblia tal cual, y en este caso que nos inviten a recordar de las maravillas que Dios ha hecho y que por eso debemos alabarlo, me parece que son buenos para la congregación. Abdiel. Sí, también estoy de acuerdo que es pues una buena manera de recordar las maravillas que Dios ha hecho y de recordar su poder. Que sigue siendo el mismo. Ajá, que Es sigue siendo el importante mismo. recalcar eso. ¿Algún cambio que le harías? Pues podemos poner a disposición de cambios el puente, verso, no sé qué sea, que mencionaban, De mi el Padre es Dios. Ujú. Samuel. Quizás también pudiera hacer eso, aunque remarco que no, pues no se está diciendo nada mal ni fuera de sentido, y también quizás la parte de la tarareada. De los lalalas. Sí. Sería un buen ejercicio para un buen choque, porque ya llevamos años cantándola de esa manera, ¿no? Quién sabe qué reacción habría Me encantaría ver la cara de los hermanos cuando en la vean otra letra ahí. otra cosa diferente, pero bueno, entonces de esta forma terminamos este programa. Ya no nos dio tiempo de analizar la otra, teníamos planeada 2, pero ya no nos dio tiempo. Les agradecemos, hermanos, por escucharnos. Les pedimos que si usted conoce a alguien que es parte de la alabanza en otra congregación, lo invite, no a escuchar el programa en sí, sino que lo invite a que lo que haga, el servicio que está ofreciendo al Señor y al pueblo de Dios, pues sea con entendimiento, ¿no? En base a este versículo. Abdiel, muchas gracias. Un saludo, hermanos. Dios los bendiga. Samuel, muchas gracias. Igualmente un saludo para todos, Dios los bendiga. Igualmente les invitamos a que cuando esté en la iglesia y cante, lo haga con entendimiento. Dios los bendiga.